La frescura del café y el servicio que te gusta, preparado por manos mexicanas. Con calidad de exportación. Presentado por Vida Café, el café de tu vida. En esta ocasión platicamos con Julio César Chávez Padilla, presidente municipal de Guadalupe, muy polémico presidente municipal de Guadalupe y ex subsecretario de gobierno. ¿Priista? ¿Era usted priista? Fui subsecretario de Gobierno del Estado en la actual Con el gobierno de Alejandro Tello. Es correcto, fui secretario de Gobierno del municipio de Guadalupe. ¿En ese tiempo era usted priista? Sí estuve registrado en el PNM, que es una adherente al PRI. ¿Y por qué, cuál fue el problema? Porque cuando usted renuncia, dice que que lo humillaron, que la dignidad no tiene precio. ¿Qué le hicieron? Sí, realmente nunca me humillaron. Yo decía que pretendieron humillarme. Yo pienso que la dignidad, efectivamente, como lo dije, no tiene precio y es cuestión personal. Al no permitir yo esto, pues las circunstancias cambiaron. Por ahí en política dicen que los acuerdos y la palabra es muy importante. Para mí así lo es y así lo he aprendido no solamente en la política, sino en mi vida personal. Y al no cumplirse los mismos, pues decidí yo tomar la posibilidad real de medir mi capital político y mi capacidad política electoral en una contienda abierta. Y esa fue la decisión que tomé. Por ahí el entonces presidente del PRI creo que manejó muy inadecuadamente las cosas, los resultados hablan por sí mismos y yo decidí no ser parte de esa circunstancia atípica, anómala, indignante que pretendían realizar. Habló usted en ese entonces de que no había traición, porque se echó un rollo ahí filosófico de la traición, que no traicionaba a Tello. No, de ninguna manera, al contrario. Yo creo que los hechos hablan. El terminar y hablar de frente a una relación creo que es lo más digno, lo más leal, y no el seguir de ladito diciendo que a lo mejor sí, que a lo mejor no, y por el otro ladito teniendo otras actitudes, como muchos la tienen actualmente en el gobierno y como muchos la han tenido durante mucho tiempo de la historia política. Yo he marcado mucho mis tiempos personales, políticos y de frente siempre, hasta aquí y de aquí para adelante, y siempre con una conducción personal de mucha lealtad, pero también de mucha sinceridad. Yo creo que demostré con mi trabajo la misma. Resolví el tema de Peñasquito en 12 días y 12 noches, estando ahí día y noche. No fue sencillo, pero se resolvió. Hoy se viven otras circunstancias. Resolvimos varios temas. Resuelto, pero se está todavía vivo, ¿no? No, es otro problema. Es otro problema. Hoy es un problema que inició con el agua, que terminó con Cava y que continúa con cosas que ya no entendemos nadie. En ese tiempo era un problema contractual de la empresa con los ejidos y que se resolvió de manera adecuada y tan adecuada que el hospital que llevaban prometiéndoles 12 años se acaba de inaugurar hace 2 y ese fue uno de los acuerdos que nosotros tuvimos, resuelto pues al 100%. Usted entonces actuó con lealtad y con sinceridad con Tello, lo que no tienen muchos funcionarios que lo rodean. Yo puedo estar tranquilo en esa parte de que así lo hice, así lo platiqué con él. Sí fue, por supuesto, una decisión no sencilla, el dejar una estabilidad económica, el dejar una subsecretaría de gobierno para ir a lo que muchos llamaron en ese momento la aventura política o la incertidumbre política, pero lo más importante para mí es que yo tenía un trabajo de 12 años en el municipio de Guadalupe, en distintos cargos y responsabilidades. Usted ya mencionó 2, subsecretario, por supuesto, de Gobierno del Estado de Zacatecas, secretario de Gobierno Municipal, regidor del municipio, coordinador de asesores del municipio, jefe del Departamento de Rescate de Espacios Públicos del Ayuntamiento de Guadalupe y 2 años más que estuve en el Congreso de la Unión como asesor. Todos ellos siempre contribuyendo a mi municipio. Y yo sentí que era el momento de poder medir qué tan cierto era mi dicho de que había un capital político importante que nos respaldaba. ¿Y actualmente cómo es su relación con el gobernador? Institucional, de autoridades, él del Estado, yo del municipio, y en el pensamiento de en lo que podamos ayudarnos y en lo que no, con la sinceridad comunicarnos para cada quien avanzar en la medida de nuestras posibilidades
en nuestras responsabilidades. No le llama, no le pide que le baje de tono con las denuncias que usted ha hecho. Que usted dice, yo no soy tapadera. Es correcto. Y no soy, lo entiendo como no soy florero, como dice su guía espiritual. No estamos de parapeto, pues. Entonces, hace usted denuncias de corrupción. Sí. ¿Eso no lastima al PRI y al gobierno? Yo creo que las denuncias son muy claras. No puedes juzgar a todo un sistema por cuestiones individuales. Yo he denunciado a 70 personajes en estas denuncias, que todas ellas corresponden a la administración anterior del municipio de Guadalupe. Es hacia allá donde van dirigidas con nombres y apellidos, y que no los puedo dar en este momento porque hay un debido proceso que debemos de respetar en esa secrecía, pero que la Fiscalía General de la República en su momento, que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas en su momento, y que el Servicio de Administración Tributaria, que es gravísimo, también en su momento habrán de resolver. Pero algo que me pidió la ciudadanía, que me lo sigue pidiendo, es que precisamente nosotros en lo que nos compete contribuyamos a que haya justicia, a que no dejemos la impunidad ni seamos cómplices de la corrupción, y mucho menos avalemos con nuestro silencio o con nuestra omisión las distorsiones que intentaron imponer a la ley desde el poder que ocupaban en sus cargos municipales los que están involucrados de esa administración anterior. Son 70 los denunciados. Son 70. Y los nombres no los podemos mencionar por la cuestión de la secrecía, pero sí los delitos. Sí, por supuesto. ¿Qué hicieron? Bueno, entre otras cosas, porque sería enorme poderlo desglosar aquí, fueron horas en las denuncias, pero resumiendo lo más importante, hay desvíos de recursos federales. Es decir, la federación mandó dinero para obras específicas etiquetadas, el dinero cayó en las arcas del municipio, en las cuentas del municipio, y de ahí se dispersó. ¿A dónde? Quién sabe hasta el momento, pero no se hicieron las obras para las que eran. Ese es un delito que es desvío de recursos federales. Hay otro delito donde cualquiera, usted, don Francisco, yo o Juan de las Cuerdas, mentirle al SAT y mentirle al IMSS, creo que es de lo que más preocuparía en esta vida. Más niños y adolescentes cuentan con becas del programa 3x1. Solo en Zacatecas el Estado aporta en el esquema de proyectos productivos. Gobierno del Estado de Zacatecas. Evasión fiscal, defraudación fiscal son temas muy graves para cualquier persona. Para una institución debiera ser todavía más grave. Para una persona son 10 años de cárcel, sin derecho a fianza. Y hay 4 meses declarados en cero por impuesto sobre la renta, por ISR, del municipio de Guadalupe, de la anterior administración, al SAT. Es evidentemente un delito de los que hemos comentado. Nadie, por muy poca actividad que tenga, y menos un municipio, puede presumir una declaración en ceros. Es decir, que con alevosía y ventaja se pretendió engañar al fisco. Ese es otro. Pero el municipio tiene que declarar utilidades o impuestos sobre la renta. Ah, eso es de el los ISR. Trabajadores. Le retiene al trabajador y no debe hacer entera. la declaración. Es correcto. Hacer eso Ese sí es un robo. son dos cuestiones distintas. Ojo, lo más recurrente y lo más común es se retiene y no se entera porque no tiene la capacidad del pago del municipio. Bueno, eso es uno. Pero acá ni siquiera se pretendió eso. Se declaró en ceros. ¿Por qué? Habrán de aclararlo, pero es algo muy delicado y muy grave. Esa es otra de las circunstancias que ya nosotros dimos a conocer al SAT y que ya el proceso penal ahora es del SAT hacia los particulares o en este caso hacia los responsables en ese entonces de quienes representaban a la institución. ¿Qué otros delitos? Documentos oficiales que están perdidos, que no fueron entregados y que también eso es un delito. El ocultar documentos oficiales con un fin que en este caso puede ser el que no se conociera la deuda. Ha sido muy complejo. Otro es que la ley de disciplina financiera te impide el generar obras o licitar obras o contratar obras si no tienen la suficiencia presupuestaria. Y cuando nosotros recibimos la administración había 60 millones de pesos de deuda por concepto de obras que no tenían esa suficiencia. 40 millones de pesos de deuda a proveedores, a guadalupenses, a zacatecanos que en el esfuerzo cotidiano financiaban a esa administración
y que no se les ha pagado. ¿Por qué? No sabemos, porque gastaron en los últimos meses 83 millones de pesos en pago a proveedores, pero no a estos guadalupenses, a empresas muy específicas. Podemos hablar también pues de las retenciones que se le hacían a la UAS y que tampoco se le enteraron. Del 5%. El 10%. Recordemos que la ley se modificó y ya era del 10%. Podemos hablar también del 2 y el 5 al millar de las obras. Igual, sí se retuvieron, pero no se enteraron. Ese 2, 5 al millar. 2 y 5 al millar. 2 y 5 al millar. Ajá. Es lo que se utiliza para supervisión de las obras públicas, es correcto. Y bueno, pues el tema que más ahoga hoy al municipio son dos: el del ISR, que son 60 millones de pesos, y el del Instituto Mexicano del Seguro Social, que el 28 de mayo recibimos la última notificación por un concepto de más de 132 millones de pesos de deuda. Nosotros en este año 2019 hemos hecho un esfuerzo extraordinario, estamos pagando para que no nos den de baja a los trabajadores en su seguridad social, pero el IMSS está cobrando lo que la administración anterior dejó de deudar. Todo eso es que rebasa. Deuda heredada del IMSS. Sí. Desde que usted llegó está pagando sus mensualidades, 8 millones de pesos bimestrales y que hemos hecho ese gran esfuerzo. ¿Y de esta deuda cómo la va a pagar? Porque es institucional, habrá que pagarla. Pues hay un responsable. Porque imagínese que cayéramos en esa intransigencia de que las deudas son institucionales y que nunca se castiga a nadie, pues no habría pues razón de ser de las administraciones municipales, no habría razón de ser de la ley de disciplina financiera, no habría razón de ser de una congruencia de accionar, actuar y ejecutar por parte de un ente del municipio. Porque aquí hay un responsable que generó esta deuda. No es histórica, ¿eh? Esta deuda se empezó a generar de mayo del 2017 a septiembre del 2018. Pero el dinero supongo que se gastó en otras cosas, en tapar baches, en poner focos. Ojalá así fuera. Acordémonos que para baches sí se pagó, supuestamente, no se ven reflejados en la calle, pero sí hay una erogación de gasto, no hay una deuda para ello. Recordemos que para luminarias se generó un compromiso financiero de 354 millones de pesos. No podemos decir que generaron ese compromiso de 354 millones de pesos y aparte desviaron lo del IMSS para pagar. Creo que yo estaría de acuerdo con una deuda de 836 millones de pesos al día de hoy porque la hemos reducido, siempre y cuando esta se hubiera reflejado en camiones de basura, se hubiera reflejado en obras públicas, se hubiera reflejado en algún beneficio que dijeras, bueno, lo estamos pagando, pero ya lo estamos disfrutando. Las luminarias no sirven. Las luminarias son una queja constante en el municipio de Guadalupe, estas nuevas. Y dos, yo le preguntaría a usted, don Francisco, usted que es un hombre que se entera, que está en las noticias, ¿cuáles son las 10 obras más importantes de la administración anterior? Que lo tenemos fresco. ¿Cuáles son esas 10 obras más importantes que merecieron el endeudamiento del municipio de Guadalupe? ¿Cuáles serían? En Guadalupe pues se hicieron lo del lienzo charro, y no, pues no. El programa ese de iluminación que parecía muy atractivo. Usted, que es un personaje que está al día, el lienzo charro se inició con la administración de Samuel Herrera y se culminó con la administración de Roberto Luébano. Lo único que incrementó durante la administración de Enrique Flores fue un domo parcial de la gradería, que no es una obra que ascienda más de 1,5 millones de pesos. Y no podemos enumerar alguna otra que no sean las luminarias, que tiene un concepto de 354, que pintaba bien, pero que el día de hoy vimos que no funcionó. Tan no funcionó que desde ese entonces la legislatura, ahí está en el libro de discusiones de la legislatura pasada, donde advertían y donde no aprobaron por unanimidad. Incluso está la duda de que se haya aprobado con la mayoría calificada que la ley requería. Y ahí se advertía que el contrato era muy tendencioso a favor de la empresa y con poco cuidado para el municipio. Yo debo informar que ya el Cabildo de Guadalupe el pasado jueves tuvo a bien de manera muy valiente aprobar con esta mayoría calificada que se requiere ya la rescisión del contrato con la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa tenía un plazo para sustituir alrededor de 15,000 luminarias y solamente sustituyó casi 8,000. Y de esas 8,000 no funcionaron al 100%.
Y de ese porcentaje que no funcionó, que tenía la obligación de sustituirla, no ha sustituido una sola. Ni siquiera ha terminado de instalar las que el contrato marcaba. Creo que es un tema que debe de ser corregido. ¿La empresa es de Zacatecas? Zapopan, Jalisco. De Zapopan, Jalisco. Ya su deuda está cancelada en Hacienda, no se inscribió. No se inscribió esa deuda en Y Hacienda. ya se autorizó rescindir el contrato a la empresa. Y está el procedimiento de la notificación a la empresa, a la legislatura y de la publicación en el periódico oficial del Estado y en la Gaceta Municipal. Me queda duda de la deuda con el IMSS. ¿Usted está esperando que la paguen los que se fueron, los exfuncionarios? ¿O usted la va a pagar para que los trabajadores no sufran? Yo estoy pagando lo que a nuestro año compete, pues. Vamos al corriente, haciendo un gran esfuerzo. 8 millones de pesos bimestrales, solo del IMSS. Sin embargo, el pensar que yo pudiera pagar 122 millones de pesos de un presupuesto de 500 millones de pesos, que no es la única deuda, es imposible. Y creo que hay un precepto de justicia, que es darle a cada quien lo que corresponde, donde debieran ser ellos quienes la paguen. Así lo marca la ley. Más allá de que sea una deuda institucional, en ningún momento dice que habrá impunidad. Es como pensar, si logras escabullirte, que no te vean, y salir de tu administración sin que a ti te cobren lo que te correspondía, ya estás exento. En ninguna parte de ninguna ley se maneja de esa forma. Lo más justo, y yo creo que lo que nos daría tranquilidad a todos los guadalupenses, zacatecanos y mexicanos, es que se hiciera justicia. Y la justicia es que lo paguen ellos, quienes la deben. Pensar en que eso pudiera ser sería como anticipar que yo hiciera lo mismo, y bueno, pues que el que viene la pague, ¿verdad? Sería irresponsable e injusto. Pues sería un hecho sin precedente, y creo que marcaría historia. Nunca se ha hecho, y por eso tan polémica nuestra administración, porque estamos haciendo las cosas correctamente. Y tendrán ellos, la gente que se fue, ¿tendrá recursos para pagar? Yo digo que sí. Sí, ¿verdad? Y el Vox Populi lo corrobora caminando las calles de Guadalupe. Basta una vuelta por Bernardes. Entre otras cosas, Calera, Ojo Caliente, varias cosas que yo creo que nos darían la evidencia de lo mismo, pero que la autoridad tendrá que hacer en su momento la investigación correspondiente. Presidente, pues nos queda mucho que platicar en esta ocasión, para no matar la nota, como se dice. Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias. Usted nos dice, con todo gusto, se nos fue rápido, pero si hay un segundo tiempo de necesidad, dicen por ahí, con todo gusto estaremos a la orden. Muchas gracias. Gracias.